Mi nombre es René Veleta y hoy les hablaré un poco del tema de análisis e interpretación de estados financieros. Y para comenzar, vamos a definir el concepto de análisis. Bueno, pues análisis es un proceso de descomposición o separación de los componentes o elementos de algo para estudiarlo, comprenderlo y evaluarlo de manera detallada. Según su naturaleza, podemos encontrar distintos tipos de análisis como análisis estructural. Como su nombre lo indica, se enfoca en la estructura de lo analizado, es decir, de su área externa, tomando en cuenta los parámetros y medidas que condicionan el resultado. También está el análisis exhaustivo, que es la metodología de análisis que desglosa lo analizado para poder analizar por separado cada uno de sus componentes, teniendo a lo mínimo o a la totalidad hasta agotar las opciones disponibles. Tenemos también el análisis formal, que este se refiere a la revisión de la forma del conjunto más que del contenido y de lo particular. También tenemos el análisis teórico o conceptual. Como su nombre lo indica, análisis de los conceptos fundamentales o base equivalente a un análisis teórico. Análisis experimental, justo lo contrario al caso anterior. Aquí, el experimento es más que la reproducción de un fenómeno natural en un laboratorio, bajo condiciones obviamente controladas. Análisis cuantitativo, pues es aquel que toma en cuenta la cantidad, la proporción, el volumen, etc. En sí, todo lo que podemos contar. Análisis cualitativo, pues es aquel que toma en cuenta la calidad, no la cantidad, es decir, la naturaleza de las cosas, no su acumulación en categorías, simplemente lo cualitativo. El análisis químico es aquel mediante técnicas de laboratorio o instrumental especializado propone la comprensión de la materia a partir de partículas elementales, así como de las reacciones que se dan o se puede dar entre estas, que normalmente este análisis se usa en la medicina. Análisis artístico. El análisis artístico echa mano a grandes dotes de subjetividad, de modo que no es precisamente conocimiento científico, tanto como un saber interpretativo. El análisis clínico. Bueno, en la medicina los análisis clínicos son experimentos llevados a cabo en el cuerpo del paciente, esto para determinar las fuentes de sus malestares y así poderles poner el remedio, si es posible, claro. El análisis del discurso. Bueno, este análisis estudia sistemáticamente el lenguaje verbal y sobre todo el discurso oral y escrito del individuo. Ya que sabemos cuál es el concepto de análisis y cómo está presente en diferentes áreas profesionales de nuestra vida, ahora conoceremos análisis de los estados financieros. Bueno, el análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera presente y pasada y los resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo principal de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. Los análisis de estados financieros para los administradores es una herramienta de pronóstico y planeación. Y como herramienta de pronóstico permite anticipar tendencias de ventas, costos y utilidades. Y como herramienta de planeación para evaluar el desempeño y la posición financiera y con esto poder diseñar planes de inversión y de crecimiento. El análisis financiero nos ayuda a tomar decisiones, evaluar riesgos, identificar oportunidades y valorar la salud financiera de nuestra empresa. Interpretación de estados financieros. Consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros, basados en el análisis y en la comprensión. Diferencia entre análisis e interpretación. El análisis financiero es el proceso técnico y metódico mediante el cual se examinan los datos financieros de una empresa, con el principal objetivo de entender su situación económica y financiera. El análisis involucra la revisión, la evaluación de los elementos cuantitativos que se extraen de los estados financieros, tales como el balance general, estado de resultados y flujo de efectivo. La interpretación financiera es el proceso que sigue del análisis, donde se da el sentido de los resultados obtenidos para tomar decisiones. En esta etapa se extraen conclusiones
cualitativas y se aplican criterios de juicio para entender lo que los datos financieros significan en el contexto de negocio. Conceptos básicos para el análisis e interpretación de estados financieros. Rentabilidad. Es el rendimiento que generan los activos puestos en operación. Tasa de rendimiento. Es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado. Liquidez. Es la capacidad que tienen las empresas para pagar sus deudas. Apalancamiento. Este consiste en utilizar algún mecanismo como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es decir, es la relación entre capital propio y el realmente destinado a una operación financiera. Clasificación de métodos de análisis de estados financieros. Métodos de análisis de estados financieros verticales. Métodos de reducción a porcientos integrales. Reduce en porcientos las cantidades que contienen los estados financieros y facilita determinar la importancia de cada partida. Método de razones simples. Se trata de comparar dos cifras de los estados financieros que tienen una estrecha relación de dependencia. Método de razones estándar. Se refiere a la comparación de las cifras que arrojan los estados financieros de la empresa con la del giro del negocio o con la que la misma empresa tiene acumulado conforme a sus años de experiencia. Métodos de análisis de estados financieros horizontales. Método de aumentos y disminuciones, también nombrado de variaciones, que consiste en comparar dos conceptos homogéneos de dos estados financieros periódicamente, donde una cifra es tomada como base, arrojando una diferencia positiva o negativa en relación a esas cifras base. Este método es auxiliar para la elaboración del estado de cambios en la situación financiera. Método de tendencias porcentuales. Este método compara la reducción de porcientos integrales de dos o más periodos, con el objetivo de ver las tendencias que han sufrido las partidas de mayor importancia.